porque hoy vamos a ver rasgos de una iglesia viva, de una iglesia con vitalidad. ¿Cuáles son esos rasgos? No son tanto el número de feligreses, sino son otros rasgos. Entonces vamos a ver eso, y principalmente lo que vamos a ver es que mucho tiene que ver con llevar la palabra de Dios a la humanidad, como hemos cantado. En la lectura de hoy me tomo la libertad para enfocar el mensaje en el libro de los Hechos y no en el Evangelio, precisamente porque tenía en mi corazón traer un sermón como este, ¿no? ¿A qué debemos aspirar como iglesia? ¿Qué tipo de iglesia, qué tipo de comunidad cristiana quiere Dios que seamos? Entonces, vamos a destacar 3 rasgos de una iglesia viva, pero antes quisiera daros un poco de trasfondo a este capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sacar solo 3 detalles. Esta no es la primera vez que discípulos de Jesús sufren este tipo de penuria. No es la primera vez que se les echa a la cárcel, sino la segunda vez. La primera vez echaron a la cárcel a Pedro y Juan por el crimen de sanar a un cojo. Sí, eso se puede conseguir crimen. Entonces, solo por hacer el bien, les echan a la cárcel. Después comparecen ante el Sanedrín, el concilio, rector, en cuestiones religiosas, y les sueltan porque no tienen cargos contra ellos. Pero eso sí, les advierten que nunca más hablen en ese nombre de Jesús. Entonces salen libres, y luego 2 detalles más que ocurren entre ese suceso y el capítulo de hoy, es que vemos una caridad y una generosidad increíble entre los primeros creyentes. No sé, pensar que es poco tiempo después de Pentecostés, y la efusión del Espíritu Santo ha transformado a esta comunidad de discípulos totalmente. Les pasan de ser unos cobardes que se esconden de las autoridades, todos menos muy pocos, ¿no? Las mujeres, concretamente, a ser unas personas de lo más osadas que jamás han pisado la tierra, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Sino a la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces los vemos en la parte final del capítulo 4 de Hechos, compartiendo sus bienes. Esto es como así tipo el comunismo, pero voluntario, ¿no? Porque el comunismo no es todo menos voluntario, y nunca elimina el elitismo, eso también, ¿no? Pero esto es como de forma totalmente voluntaria, y no es una iniciativa de parte de los líderes. Los creyentes empiezan a vender uno su parcela, su propiedad, para que nadie pase hambre. Son momentos increíbles, pero son momentos solemnes, porque justo después Lucas nos narra el caso de un matrimonio que vende un terreno, nadie les pide que vendan ese terreno, y luego traen el dinero, o sea, el beneficio de la venta, a los pies de Pedro, pero dicen que lo han dado todo y fue mentira. Y fallece al momento. Luego entra la esposa, Zafira, igual. O sea, son momentos increíbles de primer amor por el Señor, pero también son momentos muy solemnes que nos traen al recuerdo historias del Antiguo Testamento. Quizás Dios no ha cambiado, quizás Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces este es el trasfondo del capítulo 5 y de nuestro pasaje concretamente en Hechos en esta mañana. Y quisiera destacar 3 rasgos de una iglesia viva. 3. Y estos 3 están a nuestro alcance.
con la ayuda del Señor, están a nuestro alcance comunidad. Seamos pocos, seamos el día de mañana más. Esta es la clase de iglesia que nos conviene ser. En primer lugar, una iglesia viva eleva oraciones centradas en el reino. Una iglesia viva aprende a orar oraciones centradas en el reino. Claro está que, como aquel que empieza a aprender a montar en bicicleta, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? Les ponemos unas ruedecitas a la bicicleta para que nuestros hijos aprendan, y luego quitamos esas ruedecitas para que vayan, ¿no? mucho más rápido. Pues la oración con ruedecitas sería pues la oración de pedir el pan de cada día. Y así empezamos ahora, así entramos en lo que es la vida de oración, pidiendo por un trabajo, pidiendo por el pan, pidiendo poder llegar a fin de mes. Pero ese no es el todo de la vida de oración. Porque vamos orando y descubrimos, tal como cantamos hoy, que nuestro Dios es un buen Padre, y descubrimos que ese buen Padre se complace en responder a nuestras oraciones concretamente. Y se nos enciende la luz y pensamos, bueno, esto funciona. Nuestro Dios responde, contesta, sana, provee. Pero el destino, por así decirlo, sin dejar atrás esa petición por el pan de cada día, es orar oraciones centradas en el reino. ¿Qué significa esto? Aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en la oración, a través de la oración. Y eso es lo que vemos aquí. Escucha la oración. Dice del capítulo anterior, dice, ahora Señor, piden los discípulos. Fíjate en lo que piden y en lo que no piden. Dice, después de ser liberados de la cárcel, los discípulos se unen y oran y dicen, mira Señor sus amenazas y concede a tus siervos que nunca volvamos a ser presos. No. Dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y la oración de ayer, denuedo y señales, es la respuesta hoy. ¿Por qué? Porque están pidiendo por cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y están alineando sus peticiones, su pasión, su deseo con el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Buscar primeramente su reino, que la tierra se llene de la gloria, del conocimiento de Cristo como las aguas cubren el mar. Este es el corazón de Dios. Y cuando tú y yo nos alineamos con Dios y empezamos a orar, no solo pues por el pan, no solo por el empleo, no solo por las cosas que no hemos de dejar de orar por ellas, sino también por la extensión y el bien y la prosperidad del reino de Dios, empezamos a ver respuestas y empezamos a ver respuestas a lo grande y respuestas concretas. Iglesia Buen Pastor en Barcelona. En la medida que el Señor nos dé la gracia para orar de esta manera, os aseguro que vamos a ver respuestas concretas, con nombre y apellido, de forma mensual, semanal, diaria. Y esto para la vida de oración es increíble, porque empezamos a ver, igual que los discípulos, que la petición de hoy se ha convertido en la petición de ayer, se ha convertido en la respuesta de hoy. Tu Padre es bueno. Le encanta conceder nuestras peticiones. Entonces, la iglesia viva como eso es una iglesia que aprende a orar peticiones centradas también en el reino de Dios. Segundo, la iglesia viva despliega poder sobrenatural. Manifiesta
poder sobrenatural. Claro, porque el poder de Dios inunda tu vida, mi hermano. No es menos que eso, y la transforma. Y su poder sobrenatural actúa en tu vida y en tu comunidad. Me encanta cuando nos lo recuerda nuestro hermano José. Y siempre nos recuerda, esta es una pequeña comunidad milagrosa. Yo siempre pienso, bueno, pues Señor, que no sea siempre pequeña, pero sí siempre milagrosa. Porque se despliega el poder sobrenatural de Dios en la vida de sus hijos y en la vida de su comunidad. Esta fue la petición de los discípulos que acabamos de leer. Señor, obra con señales y prodigios. Y el Señor hizo justamente eso. Los discípulos Pedro y Juan no hicieron caso a los líderes religiosos, volvieron al templo, es el lugar más fácil de ser detenidos, de ser vistos, predicaron el Evangelio como sabían, fueron encarcelados nuevamente ellos y más personas. Y esto es curioso y gracioso. El Señor hizo un prodigio. ¿Qué hizo? Envió a un ángel a rescatar, o sea, a llevar a cabo la primera fuga de la cárcel en el libro de Hechos, de tal forma que cuando llegó el momento de convocar, de que comparecieran estos discípulos delante del Sanedrín, estaban las puertas de la cárcel cerradas, todos los guardias en su posición, pero faltaban los discípulos. Y he aquí lo más gracioso del relato. Las personas quienes encerraron a los discípulos eran el partido de los saduceos. Y en la teología de los saduceos no se creía en los ángeles. Fíjate si Dios no tiene un sentido del humor. Porque ¿sabes qué? Dios sí cree en los ángeles. Dios sí cree en los ángeles y envió uno de ellos a llevar a cabo una fuga de la cárcel. Una señal, un prodigio. Un cojo es sanado. Las puertas de la cárcel se abren. Creyentes de forma voluntaria venden sus propiedades, comparten para que nadie pase hambre. Y quizás el mayor milagro de todos es que estos hombres que vuelven a ser liberados de la cárcel, en lugar de irse a casa a estar tranquilos, se meten otra vez en la boca del lobo. Eso también es un milagro para volver a ser detenidos, con tal de poder anunciar este mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús salva. Y tú y yo estaríamos muy equivocados si llegáramos a la conclusión de que eso solo pasaba hace 2000 años en el libro de los Hechos. Querida hermana, querido hermano, no es así. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Hace no demasiado tiempo venía a esta misma iglesia un hermano de Pakistán, no me acuerdo de su nombre, me da lástima no acordarme, pero llegó a la iglesia. Cuando hablamos con él era un predicador, había sido un evangelista, pero para el Islam. Había sido una figura importante en el Reino Unido, un evangelista, pero para el Islam. Entonces iba predicando, intentando convertir a otros jóvenes británicos en musulmanes. Y en una ocasión, un compañero de estudios le invitó a un curso. Y es un curso de iniciación en la vida cristiana. Y él decidió acudir por curiosidad. Pero fue una vez y decidió nunca más volver. Y ya está. Se acabó la historia. Hasta que el Señor Todopoderoso se le reveló en sueños de una forma clarísima.
Y este hombre volvió al curso alfa y se convirtió en cristiano. Y poco después lo perdió todo, igual que los discípulos. Su familia se desentendió de él totalmente. Tuvo que vivir en una tierra de campaña, siendo un estudiante de ingeniería, pero valió la pena, porque conoció a Jesús. Pero no es solo eso, o sea, nosotros debemos de tener muy claro que somos de verdad una comunidad milagrosa. Cada vez que vemos una vida transformada delante de nuestros ojos, cada vez que alguien pasa de muerte a vida espiritual, es un milagro, es una nueva creación. Cuando nosotros aprendemos también a perdonar lo imperdonable, eso es sobrenatural. Cuando aprendemos como discípulos de Jesús a amar a nuestros enemigos, eso también es la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Entonces, eso es lo que Dios está manifestando. Nosotros quizás lo damos por sentado porque llevamos tiempo en los caminos del Señor, pero créeme que para el mundo es obra sobrenatural de Dios. Y está manifestándose ante un mundo que necesita creer. Oraciones centradas en el reino, despliegue del poder sobrenatural de Dios. Y por último, la Iglesia viva prioriza la predicación del Evangelio. Prioriza la predicación del Evangelio. Predicar no era una de las prioridades de los apóstoles, sino fue la prioridad de los discípulos. Porque es curioso que Lucas aquí es la palabra que escoge, que se traduce señales, semeian en griego, semeian, es señal. No emplea la palabra milagros, sino señal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de una señal? ¿Has visto alguna vez una señal que haga así? Miradme a mí. ¿Verdad? Una señal que hace. Señala una realidad más importante que ella misma. Lo mismo, estos despliegues del poder sobrenatural de Dios. Estaban apuntando a la realidad de que el reino de Dios está ahora inaugurado por Cristo Jesús y está operando en el mundo, y cualquiera que quiere entrar puede entrar, y es lo mejor que jamás ha habido. Es mejor que la inteligencia artificial, es mejor que el mejor equipo de béisbol que puedas encontrar. Es lo mejor. Es lo mejor, y está abierto de par en par, inaugurado por Cristo Jesús. Y estas señales apuntaban a la realidad, al poder, a la belleza de este reino, para que todos tuviesen oídos para oír la buena noticia. Se atribuye a San Francisco de Asís, no se sabe si lo dijo o no, pero se dice que él dijo en una ocasión: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. Este no fue el modelo apostólico. El modelo apostólico fue con palabras muy concretas y muy claras. También otra anécdota que escuché en una ocasión que ilustra lo mismo. Bill Bright fue fundador de un movimiento evangelístico importante, ahora con alcance mundial, un gran evangelista norteamericano, los que crearon la película de Jesús. Es de este ministerio, por ejemplo. Y él tenía un buen amigo. Este buen amigo quería usar el modelo supuestamente de San Francisco de Asís, ¿no? Y se propuso, pues, ir a su empresa y todos los días tener un detalle con uno, ser súper amable con otro, ¿no? Y pensó, pues, así siendo amable, la gente querrá saber un poco por qué soy tan amable. Entonces, así pasó, no sé, 1 año, 2 años, de muchos detalles, y por fin llegó el momento tan esperado. Un compañero de trabajo entró en su despacho, cerró la puerta tras sí,
Y le dije, es que yo tengo que hablar contigo, porque hay algo muy diferente que veo en ti. Y quiero saber lo que es. ¿Acaso eres vegetariano? No es suficiente ser amable. No es suficiente. Hay que declarar, hay que abrir la boca, hay que hablar, hay que proclamar que Jesús vino para salvar, para reconciliarte con Dios que te ama. Mira, un comentario de Nicky Gamble sobre nuestro pasaje. Dice sobre la predicación apostólica aquí. Dice, su breve defensa de solo 3 versículos es un sermón modelo. Se trata de Jesús, 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 Jesús. Es sorprendente que hayan podido abarcar tanto en una presentación tan breve. Predican sobre la cruz, la resurrección, la exaltación de Jesús. Proclamaron a Jesús como príncipe y salvador. El discurso incluye una descripción del camino de salvación, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en 3 versículos. Jesús, Jesús, Jesús. El fruto fue, y me encanta como Lucas lo dice, fueron añadidos al Señor. No fueron añadidos a Juan, no fueron añadidos a Pedro, no fueron añadidos en primer lugar a la parroquia tal de la calle tal en Jerusalén, no, fueron añadidos al Señor. Y este debe de ser nuestra visión y misión como iglesia. No tanto hacer anglicanos, no tanto hacer protestantes, sino hacer discípulos, que la gente se añada al Señor. Luego ellos verán, ¿no?, cuál será su postura sobre el bautismo y otras cosas, pero añadirlos al Señor, porque Él nunca falla. Esta es la gran necesidad de España, esta es la gran necesidad de Cataluña, esta es la gran necesidad de Barcelona, que la gente sea añadida a Jesús, porque es el único político, gobernador, príncipe, rey que no falla, que da esperanza, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Solo Jesús. Y nosotros somos portadores de su mensaje. Entonces, una iglesia viva, oraciones centradas en el reino, despliega poder sobrenatural. No son solo palabras, es una vida inundada de la gracia de Dios, una vida transformada, y proclama con osadía su evangelio. Entonces, yo os dejo, o la palabra de Dios nos deja con este enorme reto. No es suficiente ser amable. Guardar silencio, de hecho, no es amabilidad. Escúchame bien, guardar silencio no es, a fin de cuentas, amabilidad auténtica. Jesús nos llama a ser una comunidad querigmática. Querigma es la palabra griega proclamar. Debemos ser una comunidad proclamadora. Es difícil. Te han hecho caso omiso. Te han ridiculizado. Como mucho me dirás, ¿alguno siente algo de curiosidad? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y no sé qué otro grupo? Pero yo te pregunto, ¿lo tuvieron fácil aquí en Hechos? ¿Evangelizar? No. Fueron encarcelados. Entonces, nosotros llevamos el mismo mensaje de esperanza, tenemos la misma presencia en poder ahora del Espíritu Santo actuando en nosotros. Debemos ser atrevidos, orar y abrir la boca para hablar no de nuestra iglesia, sino del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude con tan elevado desafío. Y luego en el tiempo de las intercesiones estaremos intercediendo unos por otros en torno a esta reto. Amén.